¿Quieres? Bien, bien, seguimos, ya estamos, ya es el último segmento, qué rápido. Estamos con Jorge Edman Reis, empresario aquí de Saltillo, y igual preocupado que yo, ustedes me han visto, pues que no, 18 años haciéndole promoción a Andrés Manuel López Obrador, en cada sexenio tenemos que hablar, y bueno, ya ganó este hombre. Jorge, pues a mano alzada el señor tumbó el aeropuerto, una estúpida mano, hijo, estúpidamente nos dio la cara, y antes de ser presidente, ¿no? Tumbó el aeropuerto de Texcoco, y así también va a iniciar su aeropuerto ese de Santa Lucía, y también allá con esa refinadora de Dos Bocas. Total, está loco, para mí está loco este señor, nos falta el respeto y abusa de la inteligencia de la población. Vino aquí a Torreón y a mano alzada les tumbó también el Metrobús ese que ya está de Matamoros a Torreón, no más falta el de Torreón a Gómez y Lerdo, y se los tumbó. O sea, ¿de quién estamos hablando? O sea, ¿qué tipo de presidente es este que siempre tiene sus datos, sus propios datos, estúpidamente, tan fácil dice, no, yo soy el presidente, yo tengo mis datos, no es cierto. Ya, ningunea a todo el mundo, todo aquel medio que lo critique, él no es nada, o sea, nada más lo que él dice, y así sigue entregando, lo único que tiene a los delegados en el país es entregando becas, por eso los quiere. Son posibles votos en lo próximo que viene en el 2021. Aquí en el 2020 creo que va a batallar aquí en Coahuila el cambio en el Congreso, pero bueno, ahorita hablamos. ¿Cómo ves estos planes de este señor que a mano alzada quiere arreglar el mundo de México? Híjole. Mira, como mencionábamos antes del corte, mucho de lo que vemos es una lógica política y así hay que entenderlo. Digo, el señor por algo lleva una vida hecha en una carrera política. Es una carrera política. Imagínese que usted es, por decir, una persona que se dedica a hacer fundición. Pues después de 30, 40 años se las sabe todas, ¿no? Todas. Bueno, pues así es más o menos este señor. Así, como lo mencioné, ese halo de pureza, pues no es cual. A ver, es esta lógica política donde viene a decir, así es porque aquí hay un nuevo régimen y este régimen viene a imponer su voluntad. Ahora, el gran problema, como mencionamos, son los datos reales. Una encuesta a mano alzada, inclusive la misma consulta, Javier, que se hizo para el aeropuerto de Texcoco, donde hubo pues estas casillas a nivel nacional, digo, son simulaciones. Si algo queremos romper en este país cuando hablamos de corrupción son las simulaciones. Una encuesta a mano alzada, como lo que sucedió en Torreón, bueno, en La Laguna. Señores, ese sistema de Metrobús que canceló en una parte, está aprobado en muchos lugares, pero aparte el beneficio era obvio. ¿Qué pasa? Te unía dos estados, dos ciudades conjuntas de dos estados que tienen diferentes reglamentos de transporte. Pero es un mismo poder económico muy grande, lo que es Laguna. Durango, por eso, y te lo unía. Ahí en la actualidad tú platicas con los laguneros y te dicen, mira, yo para ir de Torreón a Durango tengo que llegar a una estación de transferencia, bajarme del transporte que me lleva de mi casa, asumiendo que sea un solo transporte, bajarme y subirme a otro. Bueno, esto lo que iba a hacer era permitir que hubiera una red troncal que uniera esto y entonces le facilitaba a la población eso. Yo no entiendo por qué se canceló, sé que es una lógica política, no la conozco, pero sí entiendo de datos reales como el famoso crecimiento económico. A ver, en este primer sexenio el crecimiento ha sido 0.3. Perdón, el sexenio, no, en este primer semestre, ya estoy hablando de otra cosa. Ojalá yo hubiera terminado el sexenio, ojalá ya estuviéramos de otra cosa, ¿verdad? Pero no, es apenas un semestre. En este trimestre el crecimiento se anunció
con bombo y platillo triunfalista que no hemos caído en recesión técnica, como aquellos, ¿cómo se llama? Aquellas fifís decían que íbamos a caer. Señores, 0.1% no es crecimiento, pero más aún, 0.01, 0.05. 0.05. La Aquí realidad. tengo el dato. En entrevista con Alejandro Cacho, Francisco Guillén, que es director adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI, o sea, la persona que es, junto con el director, quien lleva esto, aceptó que era 0.05. Cero. Señores, cero. Cero. No hubo crecimiento, no nos hagamos tontos, no son otros datos. No hubo crecimiento. ¿Por qué? Porque el señor vino con esta lógica política de cambio de régimen, cambio de sistema. Y ese es el gran riesgo que tenemos. Entiendo que en México hay cosas que no estaban bien, pero las cosas que no están bien se tienen que trabajar. No puedes llegar a destruir, como lo estamos viendo ahorita, instituciones, para trabajar, para cambiar todo, porque entonces partes de cero, destruyes las cosas que están bien. No sé si ustedes alguna vez han conocido a un enfermo de cáncer. Uno de los grandes problemas de la cura del cáncer es que para curar el cáncer se destruyen células buenas. Y normalmente los enfermos de cáncer no sobreviven, no por el cáncer en sí, sino porque el tratamiento es muy agresivo. En muchos de los casos el tratamiento es muy agresivo. ¿Qué se tiene que hacer y qué es lo que se busca? Es un tratamiento que no destruya lo bueno, que construya sobre lo bueno y modifique, cambie o destruya, si lo quiero decir, lo que abiertamente está malo. El problema de lo que tenemos es que venimos a destruir buenas instituciones, y las podemos mencionar: el Instituto para la Evaluación Educativa, el Coneval, el mismo INEGI, la presión que tiene, las dos instituciones reguladoras de la parte energética, etcétera, etcétera, etcétera. Venimos a destruir instituciones que le daban beneficio a la ciudadanía. ¿Para qué? Para empujar una lógica política que es igual o más corrupta. Y aquí también vamos a sacar datos. A ver, señores, en los últimos 8 meses, prácticamente el 80% de las compras del gobierno federal han sido sin licitación, por asignación directa, o sea, por dedazo. Si con licitación a veces es fácil asignar a quien quieres, pues imagínate cuando es por asignación directa. Y a mí que no me digan, pero este halo de pureza del cual se rodea López Obrador en sus mañaneras y con la Constitución moral y todas estas vaciladas, en la realidad no se dan, ¿eh? Los funcionarios están haciendo lo mismo y peor que hacían en el pasado. Y aquí, más información. Esta es información del INAI. No es información, no son otros datos, es la información del INAI. De las solicitudes de información de transparencia, usted sabe que el INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre otros, quien empuja todos estos temas de transparencia, de tener acceso a la información. A nivel federal, traíamos un promedio del 5.7 por ahí de inconformidades con las respuestas dadas. En estos últimos 8 meses, esas inconformidades han subido a cerca del 18%. ¿Qué quiere decir? Que esa labor de transparencia que se venía haciendo con mucho esfuerzo, sí, muy en contracorriente, porque había grandes grupos de poder que no se dejaban transparentar, pues ya
se va perdido. Y lo próximo que vamos a ver, si al señor López Obrador no le gusta, es que así como al Coneval, que es una institución que realmente daba un muy buen análisis de la pobreza en México, así como al Coneval, pues va a decir, ¿sabes qué? Corre el riesgo. El INAI no me convence, el INAI Ni es el estas- INEGI. ni el INEGI, ni el INAI. ¿Por qué? Yo tengo Porque mis propios lleva- datos. Yo no, tengo una secretaría de mis propios datos. y lleva un proceso de ataque directo contra estas instituciones, que aunque son parte del gobierno, son órganos autónomos, y que aparte, digo, el señor del Coneval, ¿cuántos años? ¿16 años? No recuerdo exactamente, tú sabrás mejor que yo. Pero es gente que ya está muy institucionalizada en la labor que tiene que hacer, y aparte que es reconocida por la sociedad. Entonces el punto aquí es que al fin del día los datos de a de veras, no los otros datos, que yo tengo otros datos, ¿dónde están? No, pues ahí los tengo, pero ¿dónde están? Mi vieja los tiene. Ahí están, mi vieja. ¿Eh? Tráete los otros Sí, datos. así bien loco. Oye, Oye, ya Jorge, viene escribiendo como sí. loco aquí. Déjame apunto los otros datos. ¿Cuáles quieres? ¿Cuáles quieres? Pónmelos ahí, anótamelo ahí. Oye, Jorge, fíjate, la semana pasada juntó a todos los banqueros, que andan asustadísimos los banqueros, no hayan cómo pagar los intereses de los golondrinos que tienen aquí y que están, pues, Es un tema atractivos, la pero financiación, ¿eh? dice, ¿qué hacemos con el dinero que tenemos? Necesitamos ganar para pagarles. Y dice, le dijeron a Andrés Manuel, oye, estamos para ofrecer 500,000 millones de pesos, a ver quién de los empresarios quieren. Dice Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex. A ver, Andrés Manuel, agárralos tú, porque ningún empresario, con la incertidumbre, el miedo que le has metido tú, nadie quiere invertirle porque están así temblorinos y no hay inversión ni privada. A ver, tú público ni tampoco inviertes, y esto está parado, y te lo mostró el INEGI con ese .050000, que es cero. Es cero. ¿Inviertes tú ahorita como está la situación como empresario? ¿Invertirías así con estos loqueras que trae Andrés Manuel? Yo, porque quiero a México, invertiría para sobrevivir, no para crecer. Así. A ver, vamos a hacer un análisis aquí, otra vez con datos reales. La tasa de interés de referencia es la del Banco de México, 8.5. Perfecto. Tú vas al banco y si te prestan, te van a prestar a un bajita la mano, digo, a veces tal vez puedas conseguir así medio una ofertita, pero empresarialmente no te prestan por menos del 18-20%, porque hay un gran riesgo. O sea, ellos dicen, dame el 12% para cubrir mis riesgos. Tienes una economía, no le llamemos recesión porque al señor López Obrador no le gusta, le ofende, llamémosle desaceleración. Tú como empresa, en una economía en desaceleración, pues ¿de dónde sacas el 20% para pagar esos intereses? Los márgenes no están ahí. Las empresas están en un esquema de sobrevivencia porque los márgenes no están. Empieza a haber capacidad ociosa, empieza a haber obviamente una serie de problemas de liquidez, y entonces cuando sacas un préstamo no lo sacas pensando en crecer, lo sacas pensando en sobrevivir para esperar mejores épocas. Y entonces, ¿qué buscas? Buscas, pues ahora sí que los mejores términos, pero tus mejores términos es ese 18-19%. Tal vez las empresas grandotas, pues sí puedan accesar mercados internacionales y se ponden en dólares en Estados Unidos. La tasa de referencia en Estados Unidos, ¿qué es? ¿2.5? ¿La bajaron ayer? 2.5. La bajaron ayer el Fed. O sea, el spread que tenemos entre Estados Unidos y México, pues son 6 puntos. Al parecer vamos a bajar aquí. Pero esos 6 puntos son 6 puntos de riesgo. Que las empresas, el 90% de las empresas en México son empresas pymes, que no tienen acceso a las tasas internacionales. Entonces yo tengo que tener un negocio que no solamente me dé para comer yo y pagarle a mis empleados y pagarle al IMSS, que por cierto el IMSS y el Infonavit están agresivones, y al SAT no se diga y demás, sino para pagarle al banco 20% y aparte tener una utilidad. Pues entonces mi margen tiene que ser del 100%.
Y en una economía en desaceleración, ¿qué negocio te da eso? Hay algunos, ¿sabes cuáles son? Uno, negocios ilegales. Dos, negocios ligados a procesos de corrupción. Y tres, ciertos negocios que son enfocados a economías en contracción, porque las costumbres de consumo cambian. Entonces, a ver, aquí el tema es, qué padre que van a inyectar no sé cuántos millones de pesos para apoyo de la pyme. Pero, señores, a ver, ese anuncio que dio el secretario de Hacienda hace unos días, ¿qué pasa? Lo inyecta a través de la banca de fomento. La banca de fomento, Nafinsa, ya no es banca de primer piso, dejó de ser banca de primer piso hace mucho tiempo, es banca de segundo piso. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente lo que hace es fondear a la banca de primer piso. La banca de primer piso es toda aquella a la que nosotros vamos. Nombres hay muchos, igual y ni los menciono, pero esos bancos que tienes tu tarjeta o que tienes tu nómina o lo que sea. Esos bancos son instituciones privadas que aparte tienen la obligación de tener un rendimiento y aparte se van a cubrir contra el riesgo, porque aunque tengan el fondeo de Secretaría de Hacienda, pues ellos tienen que cubrir el riesgo porque también tienen ciertos indicadores y ciertos márgenes sobre los cuales tienen que operar, aún con este fondeo. Entonces, para que cuando este dinero que quieren inyectar a la economía a través de las pymes llegue, ya prácticamente la empresa tronó. Y más cuando llevas literalmente 11 meses en donde la economía está detenida, por lo menos en la parte de inversión de capital, que lo que te dice es que nadie espera crecimiento, todo el mundo espera contracción. Entonces, llegas en un momento en donde ya toda la empresa, toda la cadena productiva, todo el ecosistema empresarial tiene problemas, llegas a querer inyectar dinero a mansalva a través de mecanismos que no existen. No lo vas a lograr. Y si lo logras, va a ser porque pusiste muchos, porque abriste demasiado la puerta y entonces ahí es donde se va a dar la corrupción, que en teoría estamos peleando. Entonces, todo el esquema, señores, las cosas no se hacen así. Las cosas se planean, se organizan y se atienden la realidad con la realidad. Y todo lo demás, que es esta lógica política, se atiende a medida que la realidad te lo permite. Híjole, pues se nos acaba el tiempo, Jorge Hertmann Reis. Yo esperaba, lo invité como empresario y a ver si me daba a conocer esos otros datos que tiene Andrés Manuel, dónde está la estrategia que tiene, que vamos requete bien y que tiene el peso bien fortachón, pero eso así es lo que me dice Jorge Hertmann, esos datos todavía no los encuentro, no sé quién, voy a seguir entrevistando más personajes de la IP, políticos que me digan, no quiero entrevistar a los de Morena porque van a salir aquí con sus tonteras y, ¿verdad? Entonces voy a seguir buscando ver quién conoce esos otros datos de Andrés Manuel y tú parece ser que no me los das y pues el desánimo, ¿no? Sigue el desánimo para este país, para los ciudadanos, los empleos y para la pobreza. No se trata de desanimar, se trata de enfrentar la realidad. La única forma de salir adelante es enfrentando la realidad. Y la realidad de México ahorita es que no se están tomando decisiones correctas y no se están tomando decisiones en base a los datos reales, sino a otros datos que nadie conoce. Y pues esto nos va a costar mucho. Entonces vamos a empezar como sociedad, como ciudadanía, a tomar las decisiones correctas, a trabajar en conjunto, a hacer verdadera política. La política que se requiere, que es esa que une a la gente, que une, que no separa, que une todos en cuanto a un proyecto común de nación, de Estado y, por supuesto, de municipio. Bueno, pues hasta aquí llegamos al programa, Jorge Hertmann Reis. Gracias por estar aquí con nosotros. Te seguiré invitando, ¿no? Para ver esos otros datos, a ver si vamos levantando esa piedra de Andrés Manuel, a ver dónde están esos secretos de los datos que sean buenos, que sean buenos. Por supuesto, ¿verdad? Aquí estamos. Bien. Javier, muchas gracias al auditorio. Ahí estamos. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes.